¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? El secuestro ha estado entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero las notas de rescate son una adición bastante nueva a todo el proceso. En 2013, un bibliotecario que estaba revisando algunos registros familiares se topó con una parte increíble de la historia: la primera nota de rescate de Estados Unidos. Estaba dirigida a un hombre llamado Christian Ross y le exigía que pagara al secuestrador la friolera cantidad de $20,000 por el regreso de su hijo Charlie. Uno pensaría que la cantidad es asumible, pero vale la pena señalar que era el año 1874 y, teniendo en cuenta la inflación, los secuestradores esencialmente exigían el equivalente actual de aproximadamente $500,000. Toda la historia es bastante desgarradora, desde la total incapacidad del nuevo departamento de policía para ayudar, hasta las decenas de estafadores y espiritualistas que intentaron sacar provecho de una familia en duelo. A pesar del hecho de que más de $500,000 de personas participaron en los esfuerzos de búsqueda, Christian y Sarah Ross nunca volvieron a ver a Charlie. Desde entonces, el secuestro se ha vuelto aún más popular, al igual que las notas de rescate. Algunas son simples listas de demandas, pero otras son incluso más inquietantes que eso. Así que veamos 5 de las notas de rescate más aterradoras y horribles. Número 1. Una oreja cortada. J. Paul Getty fue nombrado oficialmente como el hombre más rico de los Estados Unidos en 1957, según The Independent. Y no es del todo sorprendente que la familia Getty se convirtiera en un objetivo importante. Adelantamos el tiempo hasta 1973, cuando el nieto de Getty, J. Paul Getty III, desapareció. Poco después, su madre recibió una llamada telefónica una noche de julio. Se enteró de quién había llamado la atención hacia esta familia: la mafia italiana. El verdadero objetivo, Getty, el hombre más rico de todos, no estaba muy preocupado. Y expliquemos esto con un hecho no tan divertido. Cuando la hija menor de J. Paul Getty murió de un tumor cerebral, no pudo, o más bien no se molestó en ir al funeral de la niña de 12 años. Entonces, cuando su nieto desapareció, no es del todo sorprendente que se negara a pagar. Pasaron 4 meses y el nieto de 16 años seguía en cautiverio. Fue entonces cuando las cosas se pusieron sangrientas. Sus captores le cortaron la oreja y la pusieron junto con un mechón de cabello, en un sobre con una nota de rescate que decía: "Esta es la oreja de Paul. Si no conseguimos algo de dinero dentro de 10 días, luego llegará la otra oreja, es decir, llegará en pedacitos". Getty III fue liberado un mes después, parcialmente ciego y semi-dependiente de una silla de ruedas. Después de su terrible experiencia de secuestro y mutilación, murió en 2011 con solo 54 años. Número 2. Falsa esperanza. Dorothy Ann Distelhurt acababa de comenzar el jardín de niños cuando desapareció en septiembre de 1934. Cuando la noticia se hizo pública, fue cuando las cartas de rescate comenzaron a aparecer en la casa de sus padres. Y había tantas que la Biblioteca del Congreso describió a la familia como bombardeada por ellas. ¿Qué deben hacer los padres desesperados en una situación así? Lo único que podían hacer era tener esperanza. El padre de Dorothy, Alfred, creyó en 3 cartas que afirmaba que ella y sus secuestradores estaban en Nueva York. Según varios periódicos locales, salió de su casa de Nashville, se fue a Nueva York e hizo lo que le pidieron, sacando anuncios en los periódicos que decían: "Dorothy, vuelve a casa, padre en Nueva York, en el mismo lugar, habitación 1736, por favor escribe". Lamentablemente la niña no estaba en Nueva York y las cartas que habían estado siguiendo, que exigían un rescate de $5,000 por su regreso, estaban entre las cientos de cartas falsas que llegaron a sus manos. El 14 de noviembre los periódicos informaban que habían encontrado a Dorothy enterrada en una tumba poco profunda en Nashville. Los patólogos determinaron, según información del The New York Times, que había sufrido varios golpes en la cabeza y que su rostro había sufrido quemaduras graves con ácido. Cuando los agentes revisaron las notas de rescate que había recibido la familia, encontraron la verdadera. Había aparecido una semana después de su desaparición y los secuestradores habían dicho que le quemarían los ojos con ácido, a menos que les dieran $175,000. La carta real se había perdido entre las cientos de cartas falsas. Número 3. Espeluznantes llamadas telefónicas.
La década de 1980 era una época diferente, tal vez más inocente, y los padres de Ursula Herrmann realmente no pensaban que su hija de 10 años, que iba en bicicleta a casa desde la casa de su prima a las 7:30 de la tarde, pudiera hacer algo peligroso. Estaba sola, claro, pero era solo un viaje de 10 minutos. Ella nunca logró regresar a su hogar y cuando salieron a buscarla media hora después, ella había desaparecido. Esto según The Guardian. Fue el martes 15 de septiembre de 1981, no pasó mucho tiempo antes de que los vecinos de su ciudad de Ecking en Alemania la buscaran, pero no encontraron ningún rastro. Luego, el jueves, algo inquietante comenzó a suceder. El teléfono de la casa de Herrmann sonaba y cuando lo contestaban, lo único que sonaba era el mismo tintineo que sonaba una estación de radio local antes de sus boletines de tráfico. Entonces, la persona que llamaba colgaba. Siguió sucediendo y la nota de rescate apareció al día siguiente. Dijo que los secuestradores llamarían, tocarían un timbre y que sus padres deberían decidir si pagarían o no. Cuando llegó la siguiente llamada telefónica estuvieron de acuerdo, pero ya era demasiado tarde. Fue encontrada 19 días después, donde había sido enterrada en una pequeña caja provista de alimentos y equipada con un sistema de ventilación. Sin embargo, no había circulación de aire y se estimó que había muerto pocas horas después de ser enterrada. Todavía en el 2019, su familia estaba luchando por lograr un cierre y ver que se hiciera justicia en el caso de su hija. Número 4. El secuestro del barón Edward Jan M. Payne. Cuando el industrial barón Edward Jan M. Payne fue secuestrado en 1978 en las afueras de su casa de París, en Avenue Foch, rápidamente quedó claro que sus captores no estaban preocupados por su comodidad. Durante los 63 días de su cautiverio, la BBC informa que pasó hambre, lo golpearon regularmente y lo mantuvieron encadenado en una habitación oscura. Cuando desapareció por primera vez, existían todo tipo de teorías sobre la motivación de este secuestro. Pero como se imaginarán, el consenso era que se trataba simplemente de dinero. Y la familia M. Payne tenía mucho, ya que habían construido el metro de París y varios ferrocarriles en África. Cuando llegó la nota de rescate, no solo contenía demandas por una cantidad de dinero que sería el equivalente a alrededor de 60 millones de dólares en la economía actual, sino que también contenía el dedo meñique izquierdo de M. Payne. Todo esto tiene un final extraño. Y comenzó cuando las fuerzas del orden tendieron una emboscada a algunos de los secuestradores después de prometerles entregar el efectivo. Alain Calliol pudo negociar con sus propios compañeros secuestradores para organizar la liberación de M. Payne y luego se acercó a su víctima para disculparse. M. Payne los perdonó, pero para entonces su nombre había sido arrastrado por el barro público. Partes menos que admirables de su vida, como sus infidelidades, se hicieron de conocimiento público y fue descrito como un hombre completamente roto cuando murió en 2018. Número 5. Las últimas palabras. En 1927, un joven apuesto entró en la escuela secundaria Mount Vernon de Los Ángeles y tenía dos noticias horribles. El banquero local Perry Parker había sufrido un terrible accidente automovilístico y estaba solicitando ver a su hija Marion. Los funcionarios de la escuela encontraron a la niña de 12 años, se la entregaron al hombre y desaparecieron. Cuando su hermana gemela regresó sola de la escuela, rápidamente se hizo evidente que algo andaba horriblemente mal. Según medios locales, aparecieron 2 telegramas casi de inmediato confirmando que había sido secuestrada. La nota de rescate apareció al día siguiente con demandas de $15,000 en certificados de oro, que hoy en día valdrían alrededor de $250,000. Siguieron 2 notas de rescate más y una postdata era de la propia Marion. Ella escribió: «Papá, por favor haz lo que este hombre te dice o me matará si no lo haces. Tu amada hija, Marion Parker». Terminarían siendo sus últimas palabras. Su padre le entregó el dinero en efectivo y Marion fue expulsada del auto del secuestrador mientras se alejaba a toda velocidad. Cuando su padre fue a recogerla, se dio cuenta de que le habían quitado los brazos y las piernas. Más tarde, el forense descubrió que la habían destripado por completo y llenaron el cuerpo de trapos con los ojos abiertos. Calcularon que la habían matado apenas 12 horas después de su desaparición. Un ex empleado de Perry Parker, William Edward Hickman, fue arrestado y confesó todo. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página.
Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.